espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y llegamos, como todos los días, lunes y viernes, a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de esta señal 100.7 FM y a través de www.más100fm.com. Nuestras redes sociales, @más100fm, @caja musical _ para este programa. Hoy, como todos los lunes y viernes, 8 de la noche, gracias a Efraín González en los controles. Hoy desde casa, pero con el invitado acá con nosotros, ya lo vamos a estar presentando para hablar un poco de Venezuela, del tema Venezuela a partir del 3 de enero y cómo ve nuestro invitado, bueno, el futuro próximo de nuestro país. Bienvenido, Mauricio Pineda, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ignacio. Gracias a tu radio escucha por esta oportunidad, una ventana para toda nuestra comunidad latina, la diáspora en Estados Unidos y sobre todo en nuestro país, en Venezuela, que a partir del 3 de enero podemos observar una luz al final del túnel. No, el pueblo venezolano durante 26 años, el día actual, no se le pide poco más de fe, de esperanza. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Lo que sí sabemos es que los momentos de Dios son perfectos y han llegado para los venezolanos. Sabemos la angustia que atraviesan familias en cada rincón, en cada vereda, en cada caserío. Las comunidades, ya la paciencia por cumplir por los servicios públicos de nuestra comunidad se han agotado. A partir del 3 de enero, la política, la geopolítica de nuestro país ha cambiado. Y así como en nuestro país, en varios hemisferios, ya ven a Venezuela como un país de oportunidad para un corto plazo, al futuro. Y los que nos encontramos en el exterior, en el exilio, forzado por pensar distinto, que durante 26 años se convirtió en una referencia delictiva, pues, pensar distinto se convirtió en una ramificación de persecución, de amenaza, amedrentamiento, no solamente por dirimir en la política, sino ser objetivo tanto en lo particular como nuestros vínculos familiares. Nuestros familiares también son producto de estas consecuencias que el régimen implantó por pensar distinto. Ignacio, tú por llevar una sigla de un partido político o incluso llevar una gorra tricolor, amarillo, azul y rojo, que es el color de nuestra bandera, también era objetivo de persecución, de amenaza, de amedrentamiento. Por eso que muchos de nosotros que incursionamos la política, nos tocó cruzar la frontera con mucha esperanza de que este momento, 3 de enero, como tú lo dices, iba a llegar. Y llegó. Solo que el venezolano en corto plazo quiere un cambio. Cabe destacar a la venezolana, ya quieren. Quería preguntarte precisamente eso, Mauricio, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Por un lado, es complicado, es complejo pedirle paciencia a los venezolanos, ¿no? Luego de 27 años. Pero por otro lado también vemos cómo muchos piden, y eso lo hablábamos fuera de cámara, muchos quieren el ya para allá, ¿no? Y la impaciencia y el luego de pocos días decir, bueno, ya esto tampoco sirve, esto es más de lo mismo. Son esos extremos, esa inmediatez quizás, aunado a tantos años, ¿no? de penurias que obviamente la gente quiere el cambio inmediato, pero sin duda desmontar un aparato como el que ha regido los destinos de Venezuela desde el año 99 es una tarea compleja. Obviamente lo primero que hizo el régimen fue
digamos, politizar todas las distintas ramas del Ejecutivo, el tema de la corrupción, obviamente, que es muy difícil desmontarlo, lleva mucho tiempo. Y obviamente hay que empezar por algo, ¿no? Y quizás el 3 de enero sea el comienzo de esa fase de transición. Estados Unidos tiene digamos, un itinerario, una agenda para lograr el cambio de cierta manera, pero también la líder principal de la oposición en la actualidad, como es María Corina Machado, ella comentaba, y tú lo acabas de nombrar, dijiste la frase, por eso dije, déjame atajarlo una vez antes que se nos vaya la conversación. Por otro lado, el tema de a la venezolana, ¿no? Entonces te pregunto, Mauricio, ¿cómo puede darse esa transición hacia la libertad y democracia a la venezolana y qué factor o cómo entra en juego ahí lo que está realizando Estados Unidos en la actualidad? Las mujeres, Ignacio, pareciera que las mujeres se han apoderado de una cuota política a nivel, puedo decir, mundial, pero a la venezolana se hace referencia a que Venezuela lleva nombre de mujer y nuestra dirigente y líder que está enarbolando la bandera de nuestro tricolor es una mujer aguerrida, guerrera. El venezolano, la venezolana, como la mamá de Hugo Queiro, se cansó. ¿Cómo le puedes tú decir a la mamá de Hugo Queiro, Víctor Hugo Queiro, que hay que esperar un poquito más? ¿Qué más va a esperar la mujer venezolana? ¿Qué más tienen que esperar nuestra madre venezolana? Que es que no podemos olvidar que esta lucha ha sido de desgaste, de demagogia. En 2017 yo recuerdo mi madre, hacía cola porque un sistema que se implementó de cartahuella y tú veías a las madres venezolanas en cantidad de cola para poder comprar la harina pan, subsistir, la cesta básica del venezolano. Luego ese sistema, nuestras madres, nuestras viejas, como yo las llamo, no pudieron adaptarse al sistema y crearon las cartahuellas. Entonces, esto ha venido un sistema de fracaso en fracaso. Para nadie es mentira que hace poco la encargada del gobierno en Venezuela hizo un aumento paupérrimo de $240, pero no existe un control, para nadie es mentira. No, además que es un aumento de sueldo de mentira, ¿no? Porque es el llamado salario integral, pero en las prestaciones no entran esos $240 que obviamente son deficientes, pero es mejor que lo que había antes. Es un primer paso, pero ni siquiera es un sueldo sincero por el tema de que es una especie de bonos, ¿no? Vale recordar que cuando llegó el chavismo al poder, el salario mínimo en Venezuela era uno de los más altos en América Latina y el bolívar valía todavía. Ahora, en la otra acera, siendo un poquito abogado del diablo, también pretende vendernos un liderazgo encarnado en una mujer, ¿no? Como no es Delcy Rodríguez. Y ellos, y eso lo conversábamos hace rato, pretenden hacernos creer que, bueno, ellos no tienen nada que ver con los últimos 27 años, que ellos vienen a arreglar el país, el tema de la deuda, el tema de la infraestructura, pero todos sabemos por qué llega la crisis de infraestructura y de servicios en Venezuela, por citar solo un ejemplo. Se llevan al rey, pero no dejan a la dictadura. Se llevan al dictador, no dejan la dictadura. No voy a usar la frase nos dejan, porque para nadie mentira, no podemos olvidar que nosotros hemos dado la lucha. Cuando se trató de marchar, marchamos. Cuando se trató de protestar, se protestó. Cerraron medios, RCTV. Nosotros estuvimos en las calles. O sea, esta lucha no es de ahorita. Cabe destacar en agradecimiento a una administración, porque también estaba siendo afectada por el éxodo masivo de inmigrantes. Yo siempre he dicho que los buenos somos más. No todos los venezolanos vinieron a este país a hacer las cosas mal. Son la minoría, de hecho. Una minoría muy, muy pequeña. Pero bueno, por uno pagamos todo. Pero respondiendo a lo que tú me acotas en esta entrevista, el venezolano o la venezolana de a pie quiere solución a corto plazo.
No es momento de demagogia. Y tú lo acabas de destacar, Ignacio. ¿Con qué se come esto? Es un liderazgo 100% natural, trabajado, que necesita una unidad efectiva. Porque solo no podemos. Ya la experiencia nos indica a nosotros que 2017 hemos acompañado todo tipo de protestas, la salida. María Corina en ese momento también planteaba un escenario político totalmente complejo. Acompañamos a Juan Guaidó, acompañamos a la Asamblea Nacional. Bueno, y la salida fue un ejercicio interesante en el sentido de que fue acompañado, entre otros, lo lideró Leopoldo López, pero estuvo acompañado por María Corina y por Antonio Ledesma, que hoy en día también, y afortunadamente hay una unión entre esos factores, pero como bien dices tú, se hicieron huelgas y paros, marchas, protestas, petitorios ante la ONU, la salida, la asamblea se fue a elecciones en la asamblea, se montó una constituyente por encima de la asamblea, el gobierno interino a través de la asamblea, y hoy en día, bueno, luego tuvimos el escenario de las elecciones, donde lamentablemente los que nos encontramos en la diáspora no pudimos ejercer el derecho al voto, porque simplemente por más de 15 años no se ha abierto el registro electoral en el exterior. Pero con todo y eso, que la inmensa mayoría de los venezolanos en el exterior son opositores al régimen, con todo y eso hubo una clara victoria de Edmundo González Urrutia y su llave, ¿no? Con María Corina Machado. Y sucedió lo que sucedió, ¿no? Hasta el día de hoy, pasado, que vamos para 2 años, no hay de parte del CNE, en su página web oficial, no hay los números, no hay el escrutinio mesa por mesa, simplemente ellos tumbaron la página web y en una servilleta prácticamente, en un papel, dijeron el ganador es Nicolás Maduro. Y ahora llegamos a la situación de enero, ¿no? Un tema legal y penal hacia Nicolás Maduro Moro, y en teoría, bueno, el gobierno, digamos, provisional o la vicepresidencia puede encargarse por 90 días, ya pasaron los 90 días. En teoría ya hay una ilegalidad más, ¿no? Está fungiendo como presidenta encargada una persona que ya se le vencieron los 90 días. Ignacio, cuando nos referimos a un gobierno encargado, yo me pregunto, en este momento, nosotros que tenemos que estar preparados, organizados, en unidad, que va a ser nuestro trabajo monolítico en estos días, después del 3 de enero, yo veo un llamado más de protesta, yo veo un gobierno encargado más en la calle pre-campaña. Ya hasta el color rojo se han quitado. Ahora andan en una peregrinación. Ya no usan los ojos. ¿Peregrinación de qué? Si andan recorriendo todo el país, los hermanos Rodríguez junto con... Usted lo ve montado en estas vans, en motorizados que ya no usan el color rojo, sino azul, blanco. ¿Pero qué protestan? ¿A quién reclaman? De él si fue a La Haya, ya olvidaron hasta Maduro. Ya han quitado cuadros de esa vieja administración. ¿Qué reclama? ¿Encargado de qué? En Venezuela se van bloques de luz de 7, 8 horas a nuestra población. ¿Qué reclama esta gente? Porque esta gente no... ellos quieren verse como que no son los responsables. Son responsables. Han sido por años. ¿Por qué no le preguntan a un Tarek Al-Aizami dónde tiene los 20 millones de dólares que se perdieron de la producción tanto del petróleo y todo? El tema del oro. Etc. El oro. Mira, Ignacio, el venezolano está preguntando eso, no solamente, ojo, hay algunos radicales que yo paso a creer que esos que hoy tienen coyunturas internas dentro del PSUV, que se fue un ejemplo, Mario Silva, Indira Urbaneja, tú lo puedes observar, Ignacio, como a pesar de que existe una coyuntura que nosotros vivimos por muchos años, y eso es lo que creaba el gobierno de Maduro, los hermanos Rodríguez, que han sido estratégicamente muy, yo los llamo los psicópatas, para no entrar en detalles, ¿no? Porque pasaríamos toda la tarde aquí en tu programa desperdiciando espacios que nosotros siempre hemos dicho que no le vamos a hacer publicidad gratis a nadie. Protestan, marchan todos los días. ¿En qué? No se encargan. 23
digamos, 26 ministerios conformados por quién. Hay una lucha interna de las cuotas políticas que le están perteneciendo a cada representante de estos encargados que, Ignacio, prácticamente el país está céfalo de soluciones. Ellos quizás, o corrígeme si estoy equivocado, ellos están obviamente separándose de todo, o sea, haciendo ver que no tiene nada que ver con el tema de la corrupción, que no tiene nada que ver con los 27 años del régimen, etcétera. Por eso mismo han mutado los colores, ha cambiado el discurso. Está buscando los hermanos y la dirigencia, o parte de la dirigencia del PSV está buscando sobrevivir políticamente con un chavismo más light, quizás, un chavismo más pragmático y poder, bueno, permanecer en el poder o conservar algunas cuotas de poder. Cúpula militar, que hoy en día está desmoralizada la cúpula militar. Padrino López, y se empieza a caer todo el tentáculo. Que hoy en día es un ministro, creo, ¿no? Ministro de Agricultura, pero que no sé qué experticia bueno, sí tenga. es experto, sembrando. Muchos civiles sembrados. Sí, alcabalas, más de 10. Tú vas al estado Apure y tienes que pasar 17 alcabalas, en los cuales tú tienes que colaborar. Para el café, como dice. Para el café, para el pollo, para el refresco. Eso tienen que acabarse. Entonces veamos y nos nombramos, yo les llamo a ellos el círculo de reciclaje. Potro Álvarez, ¿quién es Heredia? César Heredia. Es gobernador de Yaracuy, que es cúpula, es alianza de los Rodríguez, y que hoy en día, ¿cómo le pagaron? Apartan el Potro Álvarez, que era el pupilo, mandadero de la cúpula de Padrino, trabajo del tentáculo con el Potro Álvarez. Potro Álvarez tiene, por ciertos estados, cúpulas tentativas muy pequeñas, donde los mal llamados de torriferos, que sabían de dónde provienen, fueron usados de dónde proviene este dinero sin justificarlo, proveniente del delito, y hoy tú días ves a un Potro Álvarez señalando porque lo remueven del hipódromo, meten al mismo Vargas, que también pasó por este sistema nuevo de interinato de justicia. Vemos cómo amplían el derecho al nombramiento de nuevos magistrados, lo llevan a 32 magistrados. De la noche a la mañana, sin consultar, digamos, pasar un proceso de poder legislativo. Eso, ¿cómo podríamos interpretar eso? Buscar más fuentes para seguir alimentando la corrupción o judicializar a la oposición. ¿Para qué se está llegando a 32 magistrados? Un ganar-ganar. Quítate tú, como quitamos los cuadros de Maduro y Cilia, como sacamos, por ejemplo, a la magistrada Indira, que era cúpula de Cilia, porque yo siempre he dicho aquí entre nosotros, ¿no? Los que te escuchan, yo pareciera que Cilia tenía más poder adquisitivo dentro del gobierno, porque no siempre fue un gobierno, no fue un gobierno serio, responsable, y aquí se están luchando en ganar una cúpula de poder, donde pareciera que los hermanos Rodríguez van 16-13 las cuotas de poder. Los magistrados, ellos necesitan colocar a un TCJ al servicio de los Rodríguez, no al servicio del Partido Socialista. O sea que básicamente es una lucha de poder entre digamos, ambas facciones, ¿no? La que quiere ser más pragmática y más civilista, entre transitorio, a la más radical, ¿no? Totalmente transitorio. Ellos han asimilado muy bien las 3 fases del secretario general Marco Rubio, sí las han asimilado. Pareciera, a mi humilde opinión, que se está jugando su primera fase es ganar tiempo. Esa es su primera. Su segunda fase es tratar de buscar una estabilidad tanto mancomunadamente comercial entre Estados Unidos y Venezuela. Y su tercera fase transitoria, que es que en un supuesto llamado de elecciones, la tipa pudiera jugar una salida negociada, que pareciera que para allá indican los tiros. Mario Silva hizo señalamientos muy radicales. Si a mí me llegara a pasar algo, tengo suficientes pruebas para decir cómo entregaron al presidente. Y cómo, bueno, sí, que ese es un tema también bien interesante y que es muy obvio también, ¿no? Ahora, ¿cómo queda el ala radical?
el ala radical está entonces condenada a o mantenerse en el poder bajo la fuerza o desaparecer. Yo podría llamar que en la actualidad el ala radical no era el ala radical del 3 de enero, que tú por pensar distinto a una ventana como la tuya, opinar, te calificaban ya a ti como un terrorista, traidor a la patria, y incluso tenían hasta una ley aprobada por el Parlamento ellos mismos que te indicaba ley de odio. O sea, opinar era totalmente grave. Se creó el miedo. Existe el miedo en nuestro país, Ignacio. Es inevitable que tú puedas dar cualquier opinión, incluso los que estamos en el exilio, porque puede ser afectado a tus familiares más cercanos. Así trabaja. Ese es el modo operandi de ellos hasta el 3 de enero. ¿Qué continúa? Bueno, hay ciertos radicales, cabe destacar tu pregunta, que no han entendido que estamos en este proceso transitorio, que lamentándolo mucho, vemos como la cúpula militar, yo pongo un ejemplo, Bolipuerto, el CENIAR, esa es una cúpula netamente de los Cabello. O sea, David Cabello aún mantiene la operatividad de exportaciones e importaciones al país. Pero hay un descontento dentro del ala de los Rodríguez. ¿Qué me indica a mí esto? Que relativamente, mientras que el Estado americano se implanta o la tutela continúa como lo está haciendo Estados Unidos para Venezuela, vemos a un presidente Trump colocar nada más una imagen que yo la puedo considerar como que los únicos que le puede crear cierto temor de que esto pueda pasar, porque no voy a dirimir tanto en el tema. Eso lleva sus lapsos, tiene su tiempo y tiene sus términos legales judiciales. Pero aquí lo único que les crea un poco de temor es a la radical del chavismo. Vemos a Mario Silva decir, mire, presidente Trump, usted no puede colocarnos nosotros el Estado 51. Jocosamente, quienes están cayendo en el terreno de Trump son esa ala radical, que hoy en día tienen las pugnas internas y que tratan de reflejarlas con nosotros que hemos pensado por muchos años. El tutelaje es una realidad, es más que obvio, y bueno, ya inclusive el mismo chavismo no lo puede ocultar. El tema de, como dice por ahí coloquialmente, el troleo de lo del Estado 51, bueno, algunos opositores lamentablemente también caen en ese juego, pero obviamente es un tema de medios, ¿no? Y un tema de quizás un mensaje hacia el chavismo radical precisamente, viene, entra en el carril y sigamos con la fase o se les va a complicar la cosa. Las tres etapas estas que mencionaba el secretario de Estado Marco Rubio, una de las más importantes quizás para ellos hablando es el tema de la reactivación económica. Hemos visto señales a través de la principal petrolera, una de las principales, la principal americana que opera en Venezuela, digamos, ha habido incremento en la venta de crudo y exportación de crudo hacia acá, hacia Estados Unidos. Hoy, hace 2 días, hace 2 días, United Airlines anunciaba también que va a restablecer los vuelos, por ahora solo desde Houston a Maiquetía. Ya American lo hizo y ya la segunda fase comienza con Maracaibo también. Esperamos que en algún momento Delta Airlines vuelo también, como volaba hasta los 2000. Y poco a poco ha habido una reactivación en ese tipo de cosas, ¿no? El tema económico, el tema de conectividad, cosa que obviamente es buena al final para todos los venezolanos. Hay un tema pendiente y que afecta particularmente a los venezolanos que estamos en Estados Unidos, el tema de la embajada en Washington y los distintos consulados venezolanos en las distintas ciudades importantes de este país. Ya está funcionando en Caracas la embajada de Estados Unidos, pero no ha habido todavía esa reciprocidad que se estila en la diplomacia, que cuando abre una, inmediatamente está abriendo la contraparte. Aquí no ha sucedido, ¿no? Y mientras eso pasa, cientos de miles de venezolanos están sin cédula de identidad al día, sin pasaporte vigente, etc. Es un paso importante que esperemos que se dé. ¿Tú crees que eso se va a dar en el corto plazo? ¿Y cómo van ese tema? Pues? Cuando se hacen las cosas bien, pasan cosas buenas. Todo lo que sume a beneficio de nuestro país, como la vocera de la Casa Blanca ayer lo informaba, de que Washington tenía discusión sobre el tema del sistema eléctrico, que en este momento es importantísimo, y eso ayuda a que se mueva toda la economía, obviamente. Mano, todo lo que sume
yo voy a hacer referencia a un amigo mío que lo hizo, saber todo lo que sume a beneficio propio y la voluntad de calidad de vida del venezolano que por tantos años ha vivido en un sistema que era un grupito, el único grupito, a destacar la palabra esta que se puso de moda, enchumpado, que podía tener acceso a eso, a los pocos beneficios, porque yo siempre he dicho que cuando Chávez por lo menos dejaban unos 20, unos 30, entre ellos Tarek El Aissami, que hoy es preso de ellos mismos. Todo es beneficioso siempre y cuando beneficia al pueblo de Venezuela, cabe destacar, bienvenido sea. Ahora, ¿qué nos llama mucho la atención? Yo ayer veía a un Nicolásito Maduro. Ayer se pronunció, ¿cierto? Admitir los daños que internamente dentro de la gestión de su padre habían cometido. Como por ejemplo, el exceso de la violencia, los cuerpos represivos. Porque en Venezuela se creó un sistema judicial donde sabía que los cuerpos represivos, de ser unos cuerpos preventivos, se convirtieron en represivos. Donde tú colocar un estado, una foto de la bandera en el teléfono, ya tú te convertías en un criminal, en un terrorista. Ahora, eso no parte por el tema. Antes que tú llegas aquí a Washington. Washington tiene que entender que es que en Venezuela tú tienes de inquilino por ahora, y mientras que la justicia se aplique, tienes al dictador cumpliendo una pena, que vamos a una fase de juicio y que la justicia, mientras más delitos sigan apareciendo en la luz pública y se comprueben, como por ejemplo de Hugo Víctor Queiro, compare una raya más para el tigre. Washington tiene que saber que también, por pensar distinto, aquí está un Ignacio, está un Mauricio, está un César, que por pensar distinto no pudimos ejercer la función pública o ser crítico a una dictadura que llevaba más de 20 años y que ahorita en Estados Unidos, hermano, nosotros los venezolanos queremos tener una ventanita de desahogo, que alguien nos dé una vocería de lo que está sucediendo también en nuestro país con nuestros hermanos, compañeros venezolanos. Tiene que existirlo, Ignacio, porque son parte de las relaciones bilaterales internacionales de ambos países. Hoy día nosotros podemos decir, está bien, Estados Unidos fue el que puso el punto final a esa dictadura de Nicolás Maduro. Pero hermano, vemos a una Delcy Rodríguez decir que todas las relaciones que Washington le plantea, todas le dicen, men, si existe un tutelaje directamente de Washington para Venezuela. Ahora, ciertamente el tutelaje existe. Obviamente, quizás Estados Unidos se ha enfocado más en el tema económico primordialmente y el tema, bueno, lo que ya mencionábamos hace unos minutos. Pero fíjate, el presidente Donald Trump hace 2 días, cuando salía camino a China para la cumbre con el gobierno chino, comentaba, le hacían la pregunta sobre los presos políticos, le decía, mira, hay cercano a 500, que se sepa, ¿no? Y cercano a 500 presos políticos todavía detenidos, y él decía, pronto, obviamente conocemos su manera de manejar los medios y todo, pero dice, pronto todos los presos políticos venezolanos van a ser liberados. Entonces uno piensa y se pone a pensar, ¿será un mensaje a García? Le está diciendo al gobierno provisional de Venezuela, entre comillas, libéralo. Lo estoy diciendo yo, lo vas a liberar pronto, porque si no puede haber consecuencias. ¿Puede ser eso el mensaje? ¿O es que en realidad crees que a través del secretario de Estado y su equipo están ejerciendo esa presión para que salgan todos de libertad? Gobierno interino, que no te agarre los pantalones en el piso, porque el presidente Trump pasó a ser de un vendehumo antes del 3 de enero a una realidad que la vivieron en carne propia. Eso es una realidad. Te estoy mostrando el pescado, man, tengo que enseñarte a pescar. Trump está enseñando a pescar a Delcy. Que vemos al presidente Trump muy jocoso en decir todos los lunes, cuando sale su casa, que se lleva muy bien con ella, que es muy hermosa, que es la mejor mujer. No, y que se lleva muy bien con ella. Tenemos las mejores relaciones. Sí, correcto. Pero al presidente Trump, así como le estamos exigiendo que libere los 500 presos políticos que aún se mantienen en la mazmorra,
del régimen, que la dictadura continúa, también esa misma respuesta que pudo dar el presidente Trump, yo también esperaba que por lo menos diera, vamos a investigar hasta el final de la justicia, que se haga justicia, que no quede impune, que la mamá de Víctor Hugo Queiro tenga una respuesta judicial bajo sus investigaciones y que no veamos algo tan falta de impunidad, tan falta de investigación, donde un 6CPC, los mismos que enterraron a su hijo, le indiquen, mire señora, su hijo está enterrado en tal sitio, son los mismos de que el siguiente día amanecieron porque se hizo viral la noticia, destapando el hueco para decirle a la señora. Los derechos humanos no deberían tener fronteras, pienso yo. No prescriben. Y no debería ser un tema digamos, de soberanía, etcétera, sino que, o sea, todos los gobiernos democráticos del mundo deberían velar por los derechos humanos de su propia gente en su propio país, pero también la de los vecinos, la de todo el mundo. Ciertamente, ese trabajo se está haciendo, el trabajo del tutelaje me refiero. Se nombró, tú dijiste algo bien importante, el tema eléctrico ya se mencionó hace un par de días, o sea que sería parte de ese proceso de recuperación y es primordial para que la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos y el aparato productivo pueda funcionar, porque con apagones nada funciona. Ahora, el tema de los presos políticos, ¿no te parece que ahí, obviamente, María Corina tiene su equipo, acá en el sitio, pues en Washington y en Estados Unidos en general, David ha sido un gran aliado en esta causa de su lucha de años, David Smolansky me refiero, y bueno, su buen manejo del inglés, su pasado por la OEA, digamos, tiene todas esas colecciones. Y yo estoy seguro, bueno, con David hablé y coincidimos y conversamos unos minutos durante el Clásico Mundial de Béisbol y recordar que, bueno, somos campeones del mundo, paréntesis, pero que le ganamos a USA. Además en su casa y no me canso no debemos cansarnos nunca y con mucho orgullo hasta el próximo Mundial por lo menos somos los campeones. Pero yo conversaba con él precisamente durante el campeonato y obviamente cosas que no se hacen públicas, pero es obvio que se ha hecho un gran trabajo y se le ha hecho saber al secretario de Estado y su equipo la importancia de la liberación de todos los presos. Y yo estoy seguro que el caso de Víctor Hugo Queiro, ellos ya lo conocen. Obviamente quizás el presidente de los Estados Unidos no va a salir a mencionar un caso en particular, pero sí su equipo, ¿no? Y los que están encargados con el tema de las fases de recuperación para Venezuela, estoy seguro que están al tanto y bueno, ahí viene seguir ejerciendo esa presión, ¿no? Para que salgan todos. Ayer sé de un ciudadano ecuatoriano venezolano que fue liberado, un comerciante que había sido detenido, tenía más de 2 años detenido y se esperaba que para este fin de semana hubiese otras liberaciones. Esperemos que así sea. La gente de Provea, la gente del Foro Penal haciendo un gran trabajo documentando todo lo que está sucediendo y también documentando las liberaciones, ¿no? Un trabajo de hormiguitas entre todos, que es sociedad civil, ONG y creo junto a los partidos políticos, tanto en Venezuela obviamente, que son los que tienen más importancia, pero nosotros también que somos una voz para todo lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Desde el que se reúne con un representante local hasta el que se puede reunir con un senador federal. La ventana. Y toda ventanita de comunicación social, radio, televisión, redes sociales, son un medio, ¿no? Aprovechar que aquí con más libertad podemos hacerlo. En Venezuela, afortunadamente, y lo conversábamos temprano, vemos con agrado como poco a poco los 2 grandes medios televisivos están volviendo a tener programas de opinión crítica, han vuelto periodistas reconocidos a los noticieros y también lo hemos escuchado en algunas emisoras de radio en Venezuela. Esperemos que eso siga increciendo porque eso es una muestra de que hay un cambio, ¿no? Así sea forzado, así no sea por voluntad propia del régimen, que obviamente no lo es, pero sí ha habido un cambio. Paulatinamente, tú lo acabas de decir, paulatinamente se ha visto, poco a poco, que los queremos efectivamente ya, sí, le tomamos la palabra al presidente Trump muy claro, todos van a salir, perfecto, claro que sí, y los que hemos vivido, hemos enfrentado la cárcel por X, y yo siempre lo he llamado como las ollas judiciales que montaba este régimen por tantos años,
sabemos los que hemos pasado por eso, sabemos cómo se maneja. El tema político, Mauricio, es un pretexto, ¿verdad? Porque al final todo es corrupción, es cobrarle vacuna a la persona en la cárcel para que esté en un sitio un poco mejor. Es cobrarle para que la familia pueda pasar el alimento y visitarlo. Mira, es cobrar para que se dice tú que eres el abogado, sobre seguimiento de la causa. Al final, en Venezuela pareciera que el tema nunca ha sido tanto ideológico, sino de dinero, burocrático. Mucha corrupción. Yo te digo, mira, cabe destacarlo, tengo que mencionar, porque uno tiene que también, ya el venezolano se cansó de demagogia, hay que decir la verdad, por la calle del medio. Yo pongo, están tan débiles, yo con esto te lo puedo decir como un mensaje final que me llena de mucho aliento. Todavía nos quedan unos minutos. Yo los veo mucho, yo los veo tan débiles, Ignacio, yo los monitoreo porque los veo débiles. Yo los llamo los chatarreros, están en un círculo de reciclaje, Ignacio, donde vemos que entre ellos mismos internamente existen coyunturas. Pero vemos, por ejemplo, cómo Delcy rescató dentro de su círculo de reciclaje a un Timoteo Zambrano que por muchos años estuvo desde la acera al frente. Vemos cómo el Rodrigato rescató dentro de su círculo de reciclaje y que la historia va a pasar factura a un joven como Oliver Blanco. Oliver conforma el gobierno de Delcy Rodríguez en transición. Viceministro de Relaciones Exteriores. Ya ha estado en Washington tratando todo el tema, el proceso de la reapertura de la embajada. Y uno de los que ha llevado esa bandera diplomática ha sido Ogle. Que es un tema ¿de dónde viene Ogle? Como conversábamos ahorita, es un tema muy necesario. Claro, y se están dando. Y ojo, te digo esto bajo mi opinión personal, sí están débiles. Que todos los días por esta ventana le pedimos al pueblo de Venezuela calma, paciencia, que esto va a suceder. Sí está pasando. Ahora, vámonos a iniciar. A la venezolana, hermano, con la salida a la venezolana, no más muertos más, no más balas más. ¿Cuántas frases políticas, cuántas cosas cuando nos encadenamos el Cerro Radio Caracas, cuando paro petrolero, los militares para Altamira? Aquí se ha luchado. Que llegamos al punto quiebre. Sí, los débiles son ellos, Ignacio. Tan débiles. Que los tipos saben ganar tiempo. Bueno, eso tiene que saber el presidente Trump y Marco Rubio. Les tiene el termómetro. Son expertos ganando tiempo. Son expertos. Mira, aquí hemos visto sesión de la asamblea esa paupérrima de la Asamblea Nacional, donde los días martes, que son días de sesión, tumban la sesión para diferirla para el día jueves. Es parte del desgaste. De dilatar todo. ¿Me entiendes? Entonces, vimos como en la primera discusión de la ley de amnistía, difirieron para una segunda discusión del día jueves. Efímera ley de amnistía porque ya desapareció. Y de un plumazo desapareció. Y todavía sigue la mitad de los detenidos. Presidente Trump, hay todavía 500 presos, hay alcaldes presos todavía. Entonces, es parte del tiempo. El día martes vimos al presidente Trump ante su salida a China mencionar de que todos van a salir. Claro, se están dando gota a gota, se está ejecutando. Perfecto. Pero también vimos el día miércoles a un secretario de Estado, Marco Rubio, vestirse con el uniforme que portaba Nicolás Maduro el día de su elección. Un buen troleo. Entonces, ¿sabes, Ignacio? Yo te voy a hablar como venezolano. El pueblo no está para demagogia. El pueblo de allá de Baruta, de las minas de Baruta, de las Guasimas, de Cachinche, el pueblo mío, no te manejan redes sociales, no te manejan TikTok, no te manejan Twitter, por el simple hecho, hermano, cabe destacar la red social X. No te lo manejan porque, el tema del servicio público, si no tienen agua, no tienen luz, si tienen luz, no tienen señal, no tienen internet. Entonces, esa es la realidad del pueblo venezolano, presidente Trump, secretario Marco Rubio. Es que la gente quiere respuesta inmediata. Hay un desgaste. Y los que vivimos en el exterior, por X circunstancias nos tocó exiliarnos aquí, también hay un desgaste. Hay un desgaste. El tema ahí, obviamente el tema de los Estados Unidos tiene gente en el sitio, obviamente, bueno,
oficialmente la gente que labora en la embajada, extraoficialmente Tú debes manejar esa información. Pero que ya es comprobado de que filtraciones dentro de la Fuerza Armada Nacional lo han denunciado generales de la Fuerza Armada Nacional. Ahora, el tema de las realidades del día a día del ciudadano venezolano, obviamente, no es lo mismo que pueda manejar el secretario de Estado, por ejemplo. Son realidades, él no maneja esas realidades, pero sí tiene un equipo que le informa, ¿no? Y por eso creo yo que quizás ya se está tocando el tema de la electricidad, porque saben que es un clamor de la gente, es increíble. Tú a veces estás conversando con alguien que está allá o escribiendo, le va y me dice, coño, es que me quedé sin luz, tuve 5 horas sin luz. Por citar algo lo más notorio, ¿no? Que es el tema eléctrico, pero como eso hay deficiencias en la salud pública, en el transporte y mil cosas más, ¿no? En el exterior, tú mencionas el tema del exterior ya para esta última parte de la conversación. Es difícil, no es fácil hacer, obviamente. Venezuela nos llama a la unidad y creo que, bueno, se ha mantenido a pesar de las diferencias. Tenemos el tema de los tiempos, en particular acá en Estados Unidos, el tema de dedicarle a esto, que es una labor netamente voluntaria, es complicado, y el tema migratorio acá que también ha puesto las cosas aún más complejas, ¿no? Pero me quedo con eso que tú decías hace rato. Aprovechar que nosotros como espacio, como ventana, como tenemos acceso quizás a oficiales electos, tenemos acceso a internet sin problema, a los medios de comunicación y seguir, ¿no? Seguir denunciando lo que sucede, seguir abogando por los que no tienen voz en Venezuela, para que al final juntos los que estamos afuera, que somos la minoría, porque muchas veces yo escucho con mucha frecuencia el error de muchos venezolanos en redes sociales, decir, es que los que están allá todavía. No, hermano, la minoría somos nosotros. Tú no puedes opinar porque desde Estados Unidos es fácil opinar. Sí, ese es el otro extremo. Uno que dice que el que está afuera no debería opinar. Y el que está afuera, que muchas veces se atribuye como que yo soy el venezolano, porque los que quedan allá todavía, no, hermano, allá hay 75% del país, la minoría somos nosotros, que salimos, 20 y tantos %. Entonces tenemos que entender que nos necesitamos unos a otros, que la lucha es la misma y que no nos suceda como lamentablemente le sucedió a la diáspora cubana, ¿no? Que tiene más de 60 años esperando su libertad, que esperemos que muy pronto se dé. Ayer estaba el jefe de la CIA en La Habana sentado con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y de Relaciones Interiores y todo su tren. Esperemos que se dé, pero esperemos que a nosotros también no nos pase como ellos que tienen más de 60 años esperando, y que los cubanos que viven en la Florida, en el sur de la Florida, odian a los que están allá porque les dicen conformistas, cuando no lo son, y le están echando un pichón para tratar de volver a la libertad, y los que están en La Habana y en distintas partes de Cuba los tilden de traidores y gusanos a los que viven en Miami. Esperemos que con Venezuela nunca suceda eso, y sobre todo esperemos no tener que esperar 60 y tantos años y que nos dé la vida para poder volver a ver nuestro país en libertad y poder volver a caminar sus calles. Y bueno, en mi caso, que soy de Caracas, volver a ver esa montaña y volver a escuchar el canto de las guacamayas en la tarde con un cafecito. No hay nada más sabroso que eso, y esperemos que Dios nos dé vida y la fortaleza para poder vivirlo y reencontrar y volver a respirar en una Venezuela en libertad y donde todos quepamos, chamo, porque al final entre todos el que se saca el país adelante, a pesar de las diferencias, y el que tenga que pagar porque hizo mal o delinquió, bueno, que pague. Tenemos que reencontrar, Ignacio. De verdad que nuestro país no necesita. Ya basta de tanta etiqueta. Si yo te digo buenos días con buenos modales, tú me etiquetas a mí. Estoy como que en medio, tú sabes. Tal cual. Si como mucho, soy obeso. Si estoy flaco, me agarró la dieta de Maduro. Entonces, hermano, ya basta.
el que esté luchando en su trinchera, usted lo ve conectado todas las tardes por aquí, denunciando la problemática de allá de tu comunidad, de la vereda, déjelo. Está construyendo Venezuela. Está colocando un granito. Si usted ve a Perenceo, a Ignacio por aquí tratando de contactar a fulanito que antes era de la VC, pero ya pensó que también se quiere pasar para esta acera, acéptelo. No le caiga piedra, compadre. Que la Venezuela nos necesita, la Venezuela que todos queremos nos necesita a todos. Sí, no caer en lo que venimos criticando. Que tú lo acabas de decir, que hizo lo malo aquí y que ahora está allá. También, Ignacio, yo le digo a todos a los compatriotas venezolanos que me consigo aquí, usted cometió un delito aquí en Florida y a usted por X circunstancia lo deportaron a Venezuela, son delitos que para la administración americana no prescribe. Si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Por allá también te va a agarrar. La Venezuela, donde antes del 3 de enero, todas las cadenas de televisión grandes de Estados Unidos, el venezolano, el amarillo, el azul y el rojo, nos etiquetaban como el TDA, sí, para no nombrarlo, porque ya eso quedó en el pasado. Usted es miembro del TDA. Venezolanos en Orlando entraron a Walmart y se llevaron X. Ya, eso quedó en el pasado. Yo quiero escuchar al venezolano. Fue para la NASA, María Elena, la ingeniero. La ingeniero. Esa es la noticia que yo quiero escuchar. Donde el compañero que viene allá de Alabama, César, se reencontró con Ignacio. Quieren construir. Así como damos el 100% en este país. Yo trajo la construcción. Y no de negro, tirarme al piso de rodillas, colocar piso laminado, textura, pintura, finichán. Ese conocimiento es un aporte que yo estoy adquiriendo en este país que me dio oportunidad para construir la mejor Venezuela. Así es. Ese es el país que yo quiero, que yo, Mauricio Pineda, yo no quiero vivir ni en cuarta, ni en quinta, que si tú eres rojo, que si yo era azul. No, hermano, país que nos va a necesitar todo y que yo tengo la firme esperanza que vamos a caber todo. Y que el país, esa mala matriz, que la gente también se crea, no, que Venezuela pasará años para levantarla, yo difiero de eso. Mi país es próspero como usted lo quiera ver. Solo que el único tiempo que nos va a llevar es crear conciencia, compañero. La educación. Eliminemos ese poco de ministerio, 26 ministerios. Mientras menos cuando Chávez llegó, goteras tengamos dentro de la casa, compadre, más fácil va a ser la construcción interna. Cuando Chávez llegó había 9 y dijo que eran muchos y lo llevó a 20 y tanto. Y bueno, el tema de la corrupción. Ciertamente, Mauricio, antes de despedirnos. Disculpa, para despedirnos. Todavía nos quedan 4 minutos. Sacan al general Padrino López y lo mandan a vacunar los búfalos allá en Apure. No, yo no denigro, de verdad, Ignacio, yo no. Vamos a crear oportunidades, educación, vamos a abrir las escuelas. Yo te puedo decir, Ignacio, como tú, muchacho, que tú crías aquí un high school de Florida, es un cambio emocional llevarlo a la escuela, que los alumnos allá de Pirapira reciben clases debajo de una mate mamón. Eso es un choque emocional que tú le vas a dar a tu chamo. Yo no quiero que mi chamo viva en esa Venezuela. Ya lo malo quedó en el pasado. Gracias, Ignacio, por tu invitación, hermano. Muchas gracias. Gracias por tu ventana. A ti quería cerrar con 2 cosas. Una, invitarte nuevamente cuando podamos coordinar, porque hay un tema bien interesante, pero es muy largo y nos daría un programa entero y obviamente no lo quiero matar en 4 minutos, que es el tema de la percepción que tiene el venezolano, tanto en Venezuela como en el exterior, de los partidos políticos. Pero es un tema muy largo, muy complejo, muchos bemoles, y me gustaría dedicar un programa exclusivo para hablar de eso. Cierro complementando un poquito lo que tú decías, ¿no? Al final los venezolanos de bien, en el caso particular aquí de Estados Unidos, donde nos encontramos, los venezolanos de bien son la mayoría. Se creó una matriz de opinión, lamentablemente muchas veces apoyada por los propios venezolanos y por algunos medios, de que eran cientos de miles de salidos de asilo, de manicomios, digamos, y de cárceles que vinieron acá con un plan
cuando con los propios números del gobierno de Estados Unidos se decía que los miembros o asociados de alguna forma a bandas criminales no eran ni 400 individuos sobre un universo de 600.000 beneficiados del TPS. O sea, era una cantidad irrisoria. La mayoría fueron detenidos, de hecho. También en muchos casos se hablaba de que había ciertas cosas eran venezolanas y luego se comprobaba que eran de otras nacionalidades. Entonces hay que aclarar eso. La gran mayoría del venezolano que vino a este país, como la gran mayoría de los inmigrantes, viene a trabajar, a aportar con su sudor y su conocimiento. Tú citabas el caso de la chica que fue parte del proyecto del nuevo cohete que pronto, ya para dentro de menos de 2 años, va a volver un ser humano a la luna. Una venezolana estuvo involucrada. Y el caso de los peloteros también, y cierro con eso, que somos, bueno, sí, los actuales campeones del mundo, suena sabroso decirlo ya así. Y fíjate, muchas veces el propio venezolano tiende a denigrar, ¿no? Porque esta persona es de origen humilde o viene de un pueblo, de un barrio. Y resulta que todos esos peloteros en su gran mayoría son chamos de origen humilde. Las zonas populares en Caracas. Y fíjate cómo sudaron la camiseta y se me van los ojos, pero con qué amor cantaron el himno. Sí. Y eso es un ejemplo, que la mayoría de los venezolanos somos gente de bien. Y bueno, y para eso estamos, seguir aportando. Mil gracias, Mauricio. Espero que pronto podamos tener un nuevo programa y que ya ahí seamos, realmente Venezuela sea libre en esa próxima edición de Caja Musical. Y me despido, bueno, como siempre agradeciendo a todos. Mil gracias, Efraín. Y no tengo la franela ahí, la misma que mi hija, pero somos campeones del mundo. Vamos, cuídense mucho. Hasta la próxima edición de Caja Musical. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical _ bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima.